cordial bienvenida por parte de Medical Expo. Nuestra siguiente ponencia será impartida por la terapeuta Yadira Briones y el tema va a ser principales pruebas de función pulmonar. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Bueno, pues me presento nuevamente. Mi nombre es Yadira Briones, soy terapeuta respiratorio y en este momento veremos el tema de principales pruebas de funcionalidad y sus afecciones en patologías pulmonares. Pero vamos a adentrarlo un poquito más a la parte del paciente con enfermedad pulmonar intersticial. Ahí está. Y bueno, empecemos por el siguiente artículo realizado por la ATS y la ERS, que es la Sociedad Americana de Tórax, así como la Sociedad Europea Respiratoria, y nos dice que el paciente con enfermedad pulmonar intersticial tendrá pérdida en los mecanismos de volumen, así como una disminución de la ventilación alveolar y una limitación. ¿Y esto por qué? Porque nos vamos a encontrar el paciente con afecciones en el tejido y en tejido ya sea cicatrizal, ¿no? Con granulomas o bien aquel tejido que está presente en fibrosis quística, neumonía. Y bueno, esto entonces es importante porque de aquí va a partir entonces el uso y la aplicación de las principales pruebas de funcionalidad pulmonar en este paciente. Y bueno, entonces empecemos. ¿Qué son las pruebas de función pulmonar? Pues van a ser aquellas, no son más que un conjunto de maniobras, ¿no? O exámenes realizados directamente al paciente en función pulmonar, y esto para valorar la fuerza de los músculos respiratorios, pero no únicamente eso, sino que también van a ser capaces de valorar cuánta cantidad de aire el paciente puede sacar e incluso saber con una precisión más exacta en mililitros o en litros, ¿no? ¿Y esto para qué o qué objetivo tenemos? Bueno, pues nos van a servir en la parte diagnóstica, ¿no? De enfermedad pulmonar, así como también valorar el pronóstico o la evolución ante el tratamiento, o bien cómo ha ido afectando esta patología en el paciente. Ahora bien, tenemos una clasificación de estas pruebas y las podemos ubicar entonces en las pruebas de la mecánica de la respiración, en donde vamos a encontrar, la espirometría, la pletismografía, un segundo, ahí está, y la oscilometría de impulso, ¿no? Entonces, en esta gráfica también podemos ver las pruebas de intercambio de gases, que es la difusión pulmonar de monóxido de carbono, que yo creo que ya aquí todos conocemos, como es el DLCO, y también las pruebas de ejercicio, en donde encontramos la caminata de 6 minutos. ¿Y a qué nos referimos con las pruebas de la mecánica de la respiración? Bueno, pues van a ser todas aquellas que son capaces de valorar como tal la mecánica de los músculos respiratorios, la capacidad que estos tienen incluso de meter y sacar el aire, ¿no? Toda la parte de la mecánica de la ventilación. Y si hablamos de las pruebas de intercambio de gases, estas son aquellas en las que van a tener una relación directa. Vamos a poder evaluar cómo se comporta la unión del oxígeno a la hemoglobina o al eritrocito o al capilar, ¿no? Si hablamos de las pruebas de ejercicio, que es la caminata de 6 minutos, estas van a ser basadas en valorar al paciente, pero sometido ante un estrés respiratorio. ¿Cómo es esto? Pues sometido ante ya sea una fuerza o una presión en un cierto determinado tiempo. Y ahora bien, empecemos con la primera prueba, que es la espirometría. ¿Y qué sabemos de ella? Bueno, pues yo creo que ya todos sabemos que es la prueba más utilizada, la más solicitada, la más estandarizada, ¿no? Sabemos entonces que esta prueba nos va a permitir medir la máxima cantidad de aire que el paciente puede exhalar, pero también tras una expiración, ¿no? Y esto va a ser mediante una capacidad vital forzada. Esta es una prueba que entra en la clasificación que les mostraba de la mecánica de la respiración. Y bueno, también se considera como la prueba estándar para la detección de obstrucción, ¿no? ¿Y dónde la vamos a tener indicada? Bueno, pues la tenemos para la parte del diagnóstico, para la parte de la monitorización del paciente con afección respiratoria y para la parte incluso preoperatoria, ya sea pre o postoperatoria. En la parte de diagnóstico puede ser en aquel paciente que presente afección respiratoria, ya sea con
Ay, perdón. Ya sea que presente tos, disnea, sibilancia, ¿no? Dolor torácico, en la parte de la monitorización, aquel paciente que ya tenga como tal diagnosticada la patología respiratoria, pero habrá que entonces valorar cómo va el pronóstico de esta, cómo va evolucionando, cómo va afectando, ¿no? Y en la parte preoperatoria, como les decía, pues aquel paciente que va a ser sometido a algún tipo de cirugía, ya sea recesión pulmonar o trasplante, y valorar cómo está la capacidad pulmonar comprometida en esto. Y bueno, ¿qué contraindicaciones tenemos? Se podría decir que tendríamos como esta clasificación de una negativa absoluta y una negativa relativa, en donde absolutamente no, y esto más que nada por afectar a sobrecargas de circulación, en donde probablemente tendríamos un infarto agudo del miocardio y no sería como muy recomendable hacer una espirometría, aneurisma, sangrado activo, ¿no? Cirugía de cuello, cara o tórax, o bien desprendimiento de retina. ¿Y esto por qué? Pues porque sabemos que al hacer un esfuerzo tan marcado, el paciente tiende a aumentar la presión intraabdominal, intraocular e intracraneal, favoreciendo un poco más el desprendimiento de retina. Relativamente, bueno, tenemos un paciente con neumotórax no tan reciente, tampoco tan sugerente hacer espirometría, embarazo complicado o avanzado y bueno, traqueostomía, ¿no? Esto relativamente. Y bueno, para hablar de capacidades, para hablar de espirometría, yo creo que es necesario que hablemos un poco de volúmenes y capacidades. Yo creo que esto ya todos lo sabemos de cajón, yo creo que esto ya todos lo aprendimos, lo memorizamos, y este esquema está padrísimo, porque aquí podemos valorar los volúmenes, los 4 volúmenes pulmonares o estáticos y en conjunto nuestras capacidades. Y recordemos entonces que la suma de estos volúmenes, ya sea 2 o 3, nos puede generar entonces una capacidad, ya sea pulmonar total, la capacidad vital, una capacidad residual funcional. Y yo creo que aquí ya todos esto ya lo sabemos de cajón, yo creo que esto ya lo tenemos súper bien presente. Entonces, dando un breve recorrido, pues tenemos los 4 volúmenes, ¿no? 4 volúmenes pulmonares y nuestras 4 capacidades. Literatura nos dice que el volumen corriente va a ser la cantidad de aire que entra y sale durante un ciclo respiratorio normal y esto equivale a 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria va a ser la cantidad de volumen de aire máximo que un paciente puede inspirar, ¿no? Y lo tenemos en una cantidad de 3.000 mililitros. El volumen de reserva expiratoria que puede estar presente ante una exhalación forzada, por así decirlo, y equivale a 1.100. Y por último tenemos el volumen residual, aproximadamente de 1.200 mililitros, y este nos dice que es el volumen de aire permanente en los pulmones después de una exhalación máxima. ¿Qué pasa si empezamos a hablar entonces ahora de espirometría y de las demás pruebas? Bueno, pues es importante porque vamos a estar hablando de las capacidades pulmonares, en donde la capacidad vital es sumamente importante, la capacidad inspiratoria, ya que la vamos a estar viendo muy presente en espirometría y demás pruebas. Brevemente, ya sabemos que la capacidad pulmonar total va a ser la suma de los 4 volúmenes pulmonares, ¿no? Equivale a 5.600 o 6.000 mililitros, 5 a 6 litros. La capacidad inspiratoria, que va a ser el mayor volumen de aire inspirado, ¿no? Y esto equivale a la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, 3.500 mililitros. Si nos vamos con nuestra capacidad vital, importantísima en espirometría, tenemos que va a ser la suma de nuestros 3 volúmenes y es el máximo volumen de aire expirado, ¿no? Tras un esfuerzo inspiratorio máximo. Y por último, nuestra capacidad residual funcional. Eso lo podemos ver un poco más adelante en la siguiente prueba que voy a mostrar, que es la pletismografía. Ahora, recordemos para la espirometría que necesitamos, bueno, pues es importante contar con todo este tipo de aditamentos y equipos en donde para el personal que va a realizar la maniobra, pues necesitaremos equipo de protección personal, guantes, cubrebocas, ¿no? De preferencia gorles, bata, desechable. Y bueno, para el paciente es importante entonces utilizar nuestro gran espirómetro, que es el principal personaje aquí, junto con nuestras boquillas, o depende de la marca, ¿no? El espirete, la boquilla desechable de uso individual de preferencia, también nuestro oxímetro de pulso para estar valorando constantes vitales. Y es importante hacerle mención al paciente que estaremos utilizando una pinza nasal. ¿Y esto para qué? Pues para tapar o ocluir las narinas. Y hay que estarle haciendo mención al paciente de esto porque pues generalmente genera incomodidad y pues es un poquito como difícil coordinar ante esto, pero pues sí es necesario para la realización de la espirometría.
Para obtener nosotros datos antropométricos sería necesario una báscula, ¿no? Para obtener la talla, la estatura, un poco más exacto y poder nosotros meter esta información al sistema y que nos dé entonces los parámetros predichos. Ahora, tenemos este apartado, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues me tomé el atrevimiento de colocarles como un pequeño folleto. Es importante que el paciente sepa cómo va a realizar el estudio previo a, cómo tiene que llegar, porque de por sí ya viene como dudoso, temeroso, no sabe qué estudio va a hacer. Y bueno, nosotros en el lugar donde trabajo también le damos como un cierto seguimiento al agendarle su cita para espirometría. Y aquí el paciente entonces deberá saber que en esas indicaciones previas el paciente deberá suspender medicamentos inhalados, como dice, no usar inhalador durante 24 horas antes de su espirometría, no es necesario el ayuno, y también pues hay que evitar comidas abundantes debido al esfuerzo tan marcado que va a estar haciendo, ¿no? Es importante mencionarle la higiene bucal, que nos hagamos un cepillado de dientes como generalmente lo hacemos, no realizar ejercicio intenso el mismo día del estudio. En las damas pues no aplicamos lápiz labial de preferencia porque esto pues va a perjudicar un poquito el sello hermético en la boquilla, así como también no fumar el día del estudio por estimulación de los receptores alfa y beta, ¿no? También no suspender medicamentos de base. Es importante decirle al paciente que no suspenda sus medicamentos, ya sea para presión y demás, porque pues al final eso no va a interferir, únicamente los inhalados. También le vamos a pedir que no suspenda el oxígeno suplementario si es que lo utiliza, puede llegar a la consulta con el tanque de oxígeno y también con su CPAP si es que lo requiere. Bueno, aquí yo les hago hincapié en la tolerancia del tiempo, ya que es un estudio que conlleva algunos minutos y pues es necesario que el paciente vaya como con la idea de que va a estar ahí contigo un buen rato. Ahora, para la realización de la espirometría, les coloco aquí un video y vemos entonces, es importante, una vez que llega el paciente a la consulta contigo, va a saber cómo estar preparado, pero es importante que entonces nosotros le hagamos hincapié en cómo se va a hacer el estudio, ¿no? Y aunque yo hable y le diga y le explique, probablemente el paciente no me va a entender del todo porque pues a veces no tienen como la suficiente confianza. Entonces yo aquí es donde me tomo en lo personal, pues una demostración. Demuéstrale cómo va a ser el esfuerzo. En lo personal o en lo particular, pues yo me coloco una boquilla para mí y yo me la coloco frente al paciente y le digo, mira, vamos a hacer esto, vas a abrir la boca, es importante que le mostremos cómo colocarse la boquilla adecuadamente porque de ahí podemos afectar la maniobra, un falso positivo, un falso negativo, entre otros factores, y es importante que se le diga, oye, vas a abrir la boca, vas a dejar la lengua abajo, con los dientes, sin morder, únicamente como soporte, y sellamos, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces cuando yo te pida que soples muy fuerte, tú hagas el esfuerzo muy marcado y no te quites la boquilla antes. Yo creo que esta parte es muy importante porque de este modo yo he logrado conectar con la mayoría de mis pacientes y me entienden perfecto una vez que yo les demuestro todo. La técnica, volvemos a hacer énfasis en que la postura le decimos al paciente que va a estar sentado, que va a estar lo más alineado posible, que dejemos los bracitos libres, ¿no? Que los pies totalmente en el suelo, no cruzados, no de lado, no, tampoco inclinados. O sea, hay que estar valorando la postura correcta del paciente y también la colocación correcta de la boquilla, como les decía, además de hacerle hincapié en que vamos a estar estimulando ante el esfuerzo. Se le va a estar diciendo al paciente, siga soplando, siga, y con un tono sonoro para que el paciente entonces se familiarice, no piense que le estoy gritando, sino que se le va a estar hablando con un tono energético. Y de este modo hacemos entonces la maniobra. Bueno, ahí le estoy haciendo al paciente la espirometría. Aquí como que no aguanto mucho a mi paciente, pero el punto es estarle haciendo como con el tono energético para que el paciente se estimule y haga el soplido, ¿no? Entonces se le va a indicar, te colocas la boquilla, metes aire cuando yo te indique y soplas fuerte y largo y continuo hasta que yo te diga que ya. Es importante mencionar que volvamos a meter aire para que los criterios de por sí ya estudiados, se ha demostrado que la espirometría deberá cumplir con esto. No solo la parte del asa expiratoria, sino también con el asa inspiratoria, haciendo como un cierre del ciclo. ¿Para qué? Pues para que nuestro flujo inspiratorio pico esté menor del 100%, menor a 100 mililitros o bien menor al 5% de la capacidad vital forzada.
Y aquí vemos entonces únicamente la asa expiratoria. Me hubiera encantado colocarles también el otro asa. Ahora sí. Y vemos entonces la presencia de dos curvas importantes, ¿no? Cuando el paciente está haciendo el esfuerzo y sopla, vemos entonces una curva flujo-volumen y volumen-tiempo, que son nuestros resultados esperados en una espirometría, y de este modo nosotros vamos a estar valorando cómo está haciendo el esfuerzo y cómo tiene que cumplir estos criterios. Bueno, dentro de estos criterios vamos a encontrar los de aceptabilidad. Una vez que el paciente ya hizo este esfuerzo, ya sabemos cómo hicimos la espirometría, deberán cumplir entonces con criterios de aceptabilidad, repetibilidad, calidad y de término, ¿no? Entonces tenemos que aceptar nuevamente a la línea de 0. Es importante, aquí no les puede colocar con tiempo, pero que el paciente vuelva a meter el aire y cierre el asa, ¿no? Y que concuerde lo más posible, porque si vemos que el paciente mete más aire de lo que sacó, evidentemente el esfuerzo es disminuido y habrá entonces que repetir la maniobra. Ahora bien, una vez que tenemos esto, hay que ver qué tan repetibles son una de otra maniobra, ¿no? Y en este caso, entonces, habrá que ver que en estas 3 de espirometrías, de preferencia 3, si es que las logramos, si no más de 8, es necesario que entonces veamos que una diferencia entre una y otra no sobrepasen los 150 mililitros. Hablando entonces en calidad, tenemos también que el espirómetro nos va a estar manejando calidades ya como prefijas, calidad A, B, C, D y F, ¿no? Siendo de preferencia la calidad A la más aceptable, en donde nos dice que de nuestras 3 maniobras con calidad A, las 3 cumplen con estos criterios. Si tenemos una calidad B, bueno, de las 3, quizá 2 no superan los 150 mililitros, entre una y otra diferencia, y quizá una medio sobrepasó, ¿no? Calidad C, D, E y F, bueno, pues esperamos no entregar espirometrías con esa calidad porque pues no son tan fiables. Y de término, tenemos en nuestra curva volumen-tiempo, en donde se hace la meseta, se hace la pausa y se mantiene, y se mantiene, y se mantiene. Ahora, ¿cuáles son los parámetros espirométricos que vamos a estar viendo en nuestra espirometría? Bueno, pues vemos nuestra capacidad vital forzada, el FVC, que nos dice que es el volumen de aire medido en litros que se puede exhalar por la boca de una forma forzada tras realizar una inspiración máxima. Entonces es lo que le estamos diciendo al paciente: mete mucho aire, sopla fuerte, ¿no? Nuestra capacidad vital forzada. Segundo parámetro a valorar, volumen expiratorio forzado al primer segundo, o por su abreviatura FEV1, ¿no? Que es el máximo volumen de aire exhalado, como lo dice su nombre, en el primer segundo de la maniobra de la capacidad vital forzada. Y por último, pero no menos importante, tenemos más parámetros, pero ahorita nos vamos a adentrar un poquito nada más en estos, por cuestión de que vamos a ver más pruebas. Tenemos el FEV1 y capacidad vital forzada, la relación que existe entre estos dos parámetros, y esto hablando en un porcentaje. Una fracción en porcentaje que es expirado en el primer segundo dentro de esta capacidad vital forzada, ¿no? Si la tenemos en 0.8, bueno, nos quiere decir que es el 80%. Y sí cambia, evidentemente. Tenemos a continuación una espirometría. Cabe mencionar que hoy en día ya vamos a estar manejando más el límite inferior de la normalidad, ¿no? Lejos de basarnos en el valor predicho, que no está mal, pero hoy en día las guías y los diferentes artículos de la ATS, así como certificaciones en espirometría, nos dicen que el predicho ya no es como que un valor tan fiable, ¿no? Para que tú te bases en si está bien o está mal. Nos habla de algo ya agregado, que es el límite inferior de la normalidad, y tenemos aquí la siguiente espirometría, ¿no? Cumple con los criterios, tiene la forma, no hay una diferencia mayor, ¿no? entre las 3 maniobras, en las curvas volumen-tiempo. Vámonos a la calidad, vemos que cumple con la calidad A, B, por ahí se nos fue una, pero hablando en los parámetros que les mencioné anteriormente, capacidad vital forzada en litros expresada, vemos que el límite inferior de la normalidad está en 1.45, ¿no? Mientras que el paciente nos hizo 1.92, evidentemente está por arriba del límite inferior de la normalidad. Siguiendo con el FEV1, igual lo tenemos por arriba del límite inferior de la normalidad, y el FEV1, capacidad vital forzada, lo tenemos, esta relación en porcentaje, como les decía, está por arriba del 60%, manteniéndonos en un 87%. ¿Qué nos dice entonces? Tampoco es que lo ignoremos porque al final se sigue tomando en cuenta, pero en base a lo que nos dice el límite inferior de la normalidad, en comparación también con el predicho, bueno, es una espirometría totalmente sin afección respiratoria.
a diferencia de un patrón restrictivo. Incluso visualmente podemos ver la curva así como súper pequeña, ¿no? Diminuta en comparación con la anterior, ¿no? Y bueno, vemos entonces en patología restrictiva, aquí todos los parámetros vamos a estarlos valorando: capacidad vital forzada, FEV1 y relación FEV1 capacidad vital forzada. Vemos la capacidad vital forzada por debajo del límite inferior, ¿no? Aquí estamos hablando de una limitación muy marcada. El FEV1 evidentemente igual, por debajo del límite inferior de la normalidad, pero ¿qué pasa en nuestra relación FEV1 capacidad vital forzada? De todo el aire en el primer segundo que me sacaste, en este esfuerzo, me sacaste un 91%. No vemos como una afección en este parámetro, sin embargo, en los demás sí. Visualmente la podemos incluso valorar, vemos las calidades e incluso aquí mismo nos dice probable restricción. Se recomienda un examen con mayor profundidad, ¿no? ¿Y qué pasa en el patrón obstructivo? Bueno, igual, nuevamente vemos la diferencia entre el cambio de la curva, cómo fue, y nuevamente las calidades también, pero hablemos ahora de los parámetros en comparación de la restrictiva. Nos está diciendo que una capacidad vital forzada la tenemos por debajo del límite inferior. Ok, el FEV1 lo tenemos por debajo otra vez, pero aquí ahora sí se modificó. Recuerdan que en la restrictiva no se modificaba, de hecho estaba por arriba del 90, aquí la tenemos por debajo del 60. De todo el aire que me sacaste ante ese esfuerzo en el primer segundo, hubo un porcentaje del 60% de lo exhalado. Entonces, incluso aquí nos pueden, o sea, digo, no se confíen mucho porque al final tenemos que estar valorando, pero incluso aquí nos dice que hay una obstrucción moderada. Ya después podemos hablar de la puntuación Z-score y demás para ver el tipo de obstrucción, pero bueno, por ahora tenemos a grandes rasgos esto. Y brevemente, entonces, recordemos que en un patrón normal vamos a tener una capacidad vital forzada en relación al BF1 mayor al 70%. Todos van a estar, hablando del límite inferior, en un paciente normal, aquí, todo tiene que estar por arriba del límite inferior, pero hablando en un restrictivo, lo que nos pasó ahorita fue que este porcentaje estuvo bajo y en la restricción pues estuvo mayor. Les coloco aquí las siguientes 3 espirometrías en donde vemos entonces la diferencia visualmente entre una y otra, pero principalmente basándonos en parámetros espirométricos, nos muestran un cambio significativo en la presencia de la patología en el paciente, ya sea obstructivo o restrictivo. ¿Y qué pasa si mi paciente no me puede hacer una espirometría? O sea, si yo le expliqué, el paciente definitivamente no pudo, ya sea porque es niño o porque es un paciente ya de la tercera edad. ¿Qué hacemos? ¿Qué otra prueba tenemos? Vámonos con otra, yo creo que igual aquí a todos conocemos, pletismografía corporal, ¿no? La pletismografía corporal sabemos que es una prueba que igual va a valorar la mecánica de la respiración, pero esta es capaz de valorar el gas intratorácico y la resistencia de la vía aérea en el sujeto. A diferencia de la espirometría, aquí vamos a necesitar una cabina, ¿no? Una cabina en donde se va a poder colocar al paciente y de este modo podemos valorar mediante diferente tipo de presiones y calibraciones y demás, sensores y fuelles, el volumen intratorácico. Entonces tenemos que la pletismografía va a valorar la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional. Nos estamos metiendo ahora con volúmenes que la espirometría no nos daba. Nos está dando esta oportunidad la pletismografía. ¿Y qué más nos dice? Bueno, que esta sí nos puede confirmar o bien precisar un poquito más si hay restricción y qué tanta restricción podría haber en el paciente. Nuevamente regresamos a volúmenes y capacidades, ya todos lo recordamos. Este esquema está padrísimo, a mí me encanta porque es como muy breve, muy fácil de entender, muy descriptivo. Y bueno, no cambia mucho. Vamos a ver ahora qué vamos a necesitar en la pletismografía para el paciente. De inicio, nuestra cabina, ¿no? Nuestro pletismógrafo, igual, le hacemos hincapié en la colocación de la pincita nasal al paciente. ¿Por qué? Porque de este modo vamos a estar haciendo la maniobra, nuestro oxímetro de pulso, equipo de protección para el personal sanitario y báscula, ¿no? Tenemos entonces, nuevamente hacemos hincapié en las indicaciones, no varían mucho, de hecho son muy similares a la espirometría. No utilizar inhaladores 24 horas antes, no café, no chocolate. ¿Esto por qué? Pues por estimulación de los receptores alfa y beta. No fumar, ¿no? Antes de la maniobra o al menos 1 hora antes de la maniobra. No llegar así como súper cansado de haber hecho ejercicio. De preferencia a las damas, pues no ropa ajustada, corset, ¿no? Todo esto para que nos permita entonces nosotros estar haciendo el esfuerzo y la prueba con él.
A continuación veremos entonces el procedimiento de la pletismografía y cómo cambia entonces en la espirometría. Hay que hacerle hincapié otra vez en las indicaciones, ya sabemos, y se le va a estar dando la instrucción. Aquí es importante decirle al paciente, no sé, señor Pedro, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, se va a introducir una cabina y se le muestra. ¿Por qué? Porque algunos pacientes tienen claustrofobia, entonces es importante hacer hincapié en esto y que el paciente vaya teniendo confianza contigo en que a pesar de estar dentro de la cabina, uno va a estar ahí instruyéndole, valorándolo, escuchándolo, ¿no? Entonces se le va a indicar que una vez dentro de la cabina va a empezar a hacer el esfuerzo y la maniobra como se le va a estar pidiendo. A continuación les coloco el video, espero se escuche, es un compañero que le está haciendo justamente la prueba al paciente. Perfecto, excelente. Vimos cómo lo hizo, se le fue indicando al paciente. ¿Qué pasó? Se le estuvo indicando que hiciera respiraciones tranquilas, normales, 3 a 10 respiraciones, tranquilito, a través de la boquilla colocada. Evidentemente igual hicimos la colocación adecuada y seguido de eso, lo que va a pasar es que dentro de la boquilla o del aditamento se va a ocluir y de este modo el paciente le vamos a indicar que hagamos un jadeo. Respira rápido, lo que le dijo el compañero, respira rápido, sigue respirando rápido, un jadeo, ¿no? De este modo después se le indica, mete aire rápido, mete aire, sácalo lento, todo. ¿Y esto para qué? Pues para llegar a capacidad residual funcional. A continuación les voy a mostrar cómo se ve esto, pero ya en el gráfico. Y ahí está. Entonces vemos cómo inicia con las respiraciones, tranquilo, se hace la oclusión de la boquilla y posterior mete aire rápido. ¿Para qué? Para llegar a capacidad inspiratoria y después una expiración relajada, lenta, todo. ¿Para qué? Pues para llegar a capacidad residual funcional. Y esto está padrísimo porque se asemeja muchísimo con el esquema de volúmenes y capacidades. Entonces estamos viendo aquí la representación total de una capacidad pulmonar total. Ahora, ¿a quién se le va a hacer el estudio? Bueno, pues está indicado al paciente ya diagnosticado con enfermedad pulmonar intersticial, restricción, hiperinflación pulmonar, ¿no? Atrapamiento aéreo, disnea, pronóstico o vigilancia o adherencia al tratamiento. Y bueno, donde no lo vamos a estar utilizando mucho, pues evidentemente en infecciones, patologías infecciosas como tuberculosis, hemoptisis, sangrado activo, aneurisma, ¿no? Infarto agudo miocardio por sobrecarga, traqueostomía, parálisis corporal, claustrofobia, lo que les decía. El paciente seguramente si tiene este padecimiento, pues no creo que sea muy cooperador. Y embarazo complicado. ¿Qué valores vamos a tener? Los resultados van a ser que una pletismografía sin afección respiratoria, vamos a tener una capacidad pulmonar total de 80 a 120%, mientras una restricción como, no sé, una enfermedad pulmonar intersticial, la capacidad pulmonar total va a estar al 80%, mientras que en un paciente quizá con EPOC, la capacidad pulmonar total puede estar por arriba del 120%. ¿Y qué pasa si no tengo la cabina para la pletismografía, si no me quiso hacer la espirometría, o bien si es un niño y está jugando y no podemos hacerle ninguna de las dos maniobras? Bueno, pues démosle paso entonces a la siguiente prueba. Oscilometría de impulso, ¿no? Esta es una prueba o una maniobra pulmonar igual que nos va a pedir valorar la impedancia, la resistencia y la reactancia en el sistema respiratorio. Vámonos a grandes rasgos. Va a ser una prueba que mediante la presencia de oscilaciones o bien pequeños pulsos de presión a frecuencias, hablando entre frecuencias de 5, 10, 15, 20 o 25 Hz, estas frecuencias van a llegar a parénquima pulmonar y van a llegar a una profundidad en donde de este modo podemos valorar la impedancia o bien la oposición que tiene el aire de pasar sobre vías aéreas, ¿no? De este modo entonces podemos ver que entre mayor o menor sean los Hz, podemos incluso ubicar un poquito más la zona donde se encuentra comprometida la vía aérea ante esta oscilometría.
Aquí les coloco el video. Brevemente, porque tenía ahí otras cosas y bueno, recorté el video, pero lo importante aquí es ver cómo, principalmente es en un niño, donde estamos haciendo la prueba, volvemos a hacer la colocación de la pinza nasal, pero aquí el terapeuta, la doctora, la médico, lo que hace es colocar las manos en las mejillas. ¿Por qué? Pues por la presencia de estas oscilaciones. Entonces, de este modo, mantenemos las mejillas como apretaditas, hacemos que el nene se coloque la boquilla y se den las oscilaciones. Y también vemos, en la pantalla vimos cómo habían unas como curvitas, como unos diagramas. Estos son como unas líneas y tienen que ser constantes. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que aquí únicamente el paciente va a hacer respiraciones tranquilas. No hay necesidad de que meta aire, saque aire, haga apnea, nada de eso. O sea, únicamente se va a estar valorando respiraciones a volumen corriente normal. Y lo que les mencionaba entonces de los Hertz, tenemos ahí un diagrama donde tenemos vía aérea central y periférica, ¿no? Donde tenemos las resistencias centrales y aquí vemos Hertz de 20 y cómo llegan incluso a Hertz de 5. Tenemos cómo entonces la oscilometría va a actuar de este modo. El paciente se coloca la boquilla, ¿no? Y se van a estar mandando estos pequeños pulsos de presión a través de vía aérea distal y periférica. Está mayor afectada la restricción en el parénquima. Y bueno, tenemos entonces, ¿a quién se le podemos hacer? Bueno, pues ya les decía, ¿no? A un niño quizá ya diagnosticado o paciente no cooperador, un paciente ya diagnosticado con enfermedad pulmonar intersticial difusa, no sé, proteinosis alveolar, neumoconiosis, asbestosis, silicosis, ¿no? Displasia pulmonar, fibrosis quística también, asma o EPOC, y esto nuevamente hacemos hincapié, ¿para qué? Pues para darle seguimiento, valoración, diagnóstico, pronóstico. En donde no se le va a hacer, bueno, pues hasta ahora es la única prueba que no tiene una contraindicación como tal. ¿Por qué? Porque únicamente vas a hacer que el paciente esté respirando a volumen corriente normal. A menos que definitivamente el paciente no pueda hacer este tipo de respiración, pues quizás sería un poco complicado realizarla. No sé, un síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, una afección neuromuscular, pero a pesar de eso yo creo que sí podríamos hacerla. Las indicaciones son muy similares a la espirometría, por eso se las dejo aquí, ya lo sabemos entonces de cajón, que no inhaladores 24 horas antes, ¿no? Todo este tipo de serie de indicaciones yo creo que ya las hemos visto mucho. Volvemos a ver otro video, se le coloca la pinza nasal, coloca la boquilla, aquí vemos un poquito mejor. Listo. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, como resultados vamos a tener los siguientes gráficos, en donde les decía que vamos a ver una serie de líneas consecutivas, ¿no? Aquí es regular en combinación con el flujo y presión. ¿Qué pasa si el paciente tose mediante la oscilometría o hay alguna presencia de artefacto? Bueno, pues evidentemente se va a ver alterada y esta secuencia regular pues se va a ver influenciada por esto, ¿no? Lo ideal es que entonces entreguemos un gráfico regular en combinación con el flujo y la presión. Y bueno, ¿qué resultados vamos a tener? Bueno, pues en una oscilometría normal vamos a encontrar lo que les hablaba, la resistencia en Hertz de 5 a 20. Estos van a ser menores, pero aquí hablamos del límite superior de la normalidad. Hace rato hablábamos del límite inferior de la normalidad en la espirometría. Aquí hablamos del superior. Y en un paciente normal, ambas van a estar menores, ¿no? No tiene que haber como esta oposición de fuerza para que el aire pase a través de las vías aéreas. Pero ¿qué pasa en el paciente obstructivo? Por incluso presencia o atrapamiento de aire, aquí la resistencia en 5 Hz se va a ver afectada y puede incluso estar mayor al límite superior de la normalidad o incluso en la resistencia a 20. Pero en la oscilometría restrictiva, en donde tenemos un paciente sometido, limitado, restringido, podemos encontrar una resistencia menor en el límite superior en la parte de 5 Hz y 20 Hz. Y bueno, vámonos con otra prueba. Espero no estarlos aburriendo mucho. Vámonos rapidísimo con otra prueba. Despierten, no sé, hagamos algo porque los veo durmiendo a todos. Ya viste, ya vi a Víctor ahí bostezando. Vámonos con la prueba de difusión de monóxido de carbono. Yo creo que igual ya la conocemos, la famosa DLCO, ¿no? Por sus siglas en inglés. Tenemos que es la prueba de transferencia de monóxido de carbono, DLCO o TLCO también. Y esta va a valorar directamente la mezcla de gases
en la transferencia de moléculas de oxígeno y su unión a la hemoglobina o al capilar o al eritrocito, ¿no? Lo hacemos mediante la agregación de un gas inerte y esto va a ser por el mecanismo de, aquí era difusión, se valora, y ventilación. Nos va a permitir entonces cuantificar o valorar la ventilación alveolar y capacidades pulmonares que quizá en otros estudios no pudimos ver. Bien. Rapidísimo, veamos entonces qué vamos a necesitar. Lo mismo, el oxímetro de pulso, un filtro antibacterial, nuestro sistema, ¿no? Y nuestras boquillas. Pero aquí agregamos algo, la presencia de un tanque, que esto va a ser mediante la presencia de un gas inerte, ya sea helio, neón, o no me acuerdo el otro, pero bueno. Estos gases lo que van a hacer es que vamos a estar interactuando con el paciente y se le va a estar pidiendo que hagamos igual respiraciones, ¿no? Pero aquí va a estar partícipe este gas. ¿De qué modo? Bueno, pues vamos a iniciar a decirle al paciente, hacemos respiraciones a volumen corriente. Empezamos a respirar tranquilo, ahora sí, saca el aire y ahí se agrega el gas para que entonces en la inspiración se haga una inspiración rápida, hacemos esto, y ahí entró el gas, se abrió este gas para que de este modo le decimos, manténlo, mantén el aire, haz apnea, no respires, mantente, para que de este modo este gas entre en contacto con parénquima pulmonar y podamos nosotros valorar cuánto sale, ¿no? Le pedimos entonces, haz una expiración, ya sácalo todo lento. ¿Para qué? Pues para entonces nosotros poder cuantificar qué tanto de DLCO, de gas inerte, fue expulsado por el paciente. Y aquí les decía, las 3 respiraciones a volumen corriente, la exhalación lenta, ¿no? La inspiración rápida para llegar a capacidad inspiratoria, la apnea que nos va a favorecer la difusión de este gas y por último la expiración lenta. Aquí creo que no tengo video. Sí, no había video, pero bueno. En el esquema estaba presente y así como se los iba diciendo, lo íbamos a ir realizando. Ahora, ¿a quién se le va a realizar el estudio? Bueno, pues tenemos a un paciente con evaluación y seguimiento de enfermedad pulmonar intersticial, un paciente con EPOC, enfermedad vascular o tromboembolia pulmonar, ¿no? Y para la parte de la evaluación preoperatoria también, trasplante podría ser o recesión. Y bueno, ¿dónde no lo vamos a aplicar? De preferencia, pues un paciente que esté desaturando menor al 75%, neumotórax reciente o no resuelto, que no haya coordinación definitivamente, que esté sangrando de igual modo o algún tipo de cirugía reciente, abdomen, cara, cuello, ¿no? Oído, ojo. ¿Y qué tenemos entonces como resultado? Bueno, tenemos que la DLCO normal, el límite inferior de la normalidad y el límite superior de la normalidad deberá estar entre el 80 y el 120%. Las siguientes que teníamos, bueno, tengo un resultado aquí en donde lo vamos al 96%, pero ¿qué pasa en el paciente con EPOC o EPID? Bueno, pues seguramente estos valores estarán abajo del 80%. Vemos aquí un resultado, vemos el gráfico, lo que les decía, el paciente hace las respiraciones, se le indica que meta aire, y seguido se hace la apnea, ¿no? En este momento el gas está actuando en parénquima pulmonar y de este modo le pedimos saca el aire lento y sacamos todo el aire. Y por último, pero no menos importante, tenemos nuestra prueba de caminata de 6 minutos. Si recuerdan, teníamos una gráfica en donde hablábamos de las maniobras que entraron en una categoría y estas ya entran en la categoría de las pruebas de ejercicio. ¿Qué tenemos de la prueba de caminata de 6 minutos? Sabemos que esta va a evaluar la respuesta del paciente sometido ante un estrés respiratorio. ¿Qué quiere decir? Ante una fuerza o una presión, ¿no? Y esto va a ser durante un cierto intervalo de tiempo, por eso el nombre, ¿no? 6 minutos. Tenemos que entonces va a generar impacto no únicamente en la parte respiratoria, sino que esto nos va a permitir también tener un impacto en la parte musculoesquelética, ¿no? En sistema cardiovascular o en sistema metabólico, ¿no? Y bueno, tenemos que entonces una prueba subjetiva y es predilecta como pronóstico de vida en el paciente con afección pulmonar. Vamos a ver entonces, tenemos la siguiente imagen, tenemos un corredor lineal de preferencia con ciertos aditamentos que nos van a permitir estarle mostrando al paciente dónde inicia la caminata y dónde la va a terminar, dónde va a dar la vuelta y el terapeuta de este modo tendrá que estar totalmente activo para que podamos valorar en ese momento cuando vamos a iniciar la caminata, estar valorando constantes vitales. Se le coloca el oxímetro de pulso al paciente y se le va a estar indicando
se le va a estar indicando, como es en la imagen, que nosotros vamos a estar valorando, ¿no? Es importante también estimular, si se dan cuenta, en todas las pruebas tenemos que estar estimulando al paciente. Y aquí es, vas muy bien, llevas 1 minuto, vas muy bien, faltan 2 minutos, vas muy bien, así, hasta lograr o completar los 6 minutos de la caminata, ¿no? Aquí es importante hacerle mención al paciente que pues traigamos ropa cómoda, calzado cómodo, es estar valorando y es importante tomar incluso una TA previa al estudio, posterior a este, y también aquí tiene impacto la escala de Borg, porque aquí le vamos a estar preguntando al paciente del 1 al 10 cómo te sientes, siendo 10 como el máximo esfuerzo, ¿no? Para estar valorando. Entonces tenemos que aquí tenemos la demostración, hay que tener un cronómetro para estar valorando obviamente el tiempo. Si el paciente ya no puede hacer el esfuerzo a los 3 minutos, pese a la estimulación, bueno, anotamos, detenemos tiempo, le preguntamos cómo se siente, toma asiento, una TA, escala de Borg y hacemos nuestra previa anotación, ¿no? ¿En dónde está indicada la caminata de 6 minutos? Bueno, pues en trasplante o recesión pulmonar, cirugía torácica, EPOC o fibrosis quística, hipertensión pulmonar. ¿En dónde no tanto? Bueno, pues por sobrecarga, infarto agudo miocardio, angina inestable o síncope. Y bueno, tenemos nuestra hoja de resultados, aquí se los muestro. Vamos a estar valorando, vamos a estar anotando cada vuelta que el paciente haga. De preferencia, estar anotando igual constantes vitales cada cierto intervalo de tiempo. Les hago mención nuevamente de la escala de Borg. Y bueno, si el paciente definitivamente ya no puede seguir con la maniobra, bueno, la tomamos como una prueba inconclusa. ¿Y qué tenemos como conclusión? Bueno, pues en el paciente con enfermedad pulmonar intersticial es importante destacar que entre los cambios observados en la mecánica de la ventilación y el intercambio gaseoso, esto como se los mencionaba anteriormente, debido a la disminución de distensión alveolar, destrucción tisular, cicatrización de tejido o presencia de granulomas, nos van a generar entonces el patrón restrictivo en el paciente, ¿no? Y es aquí entonces donde vemos que las pruebas de función pulmonar son una herramienta básica para confirmar la presencia de una enfermedad pulmonar intersticial, así como valorar su gravedad, pronóstico, ¿no? Monitorización o progresión de la respuesta al tratamiento en dicha afección. Y bueno, entre estas pruebas cabe destacar que la DLCO o TLCO es la única que tiene como implicaciones para el pronóstico debido a su capacidad, ya que hace mediciones basales, lo que les comentaba, ¿no? Y nos va a permitir entonces evaluar el intercambio de gases en estado de reposo, lo que se busca como principal objetivo en el paciente con enfermedad pulmonar intersticial. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho la atención, excelente día a todos. Agradecemos por tan gran ponencia, el cual nos apoyó el día de hoy la terapeuta Yadira Briones. Le agradecemos bastante su apoyo y damos gracias a todos ustedes asistentes y les pedimos que continúen con nosotros. Buen día. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué me haces esto? No pregunten. Gracias y buenos días. Hola, buen día. Miren, esto de la terapia respiratoria para todos los que están aquí, pues no es algo nuevo, es algo viejo. Yo creo que desde el ser humano que empezaba a caminar, ya su madre le cuidaba al recién nacido de que no se atore, que respire, que tosa y todo esto. O sea, tiene millones de años como tenemos en el ser humano. Pero es en los últimos 100 años que la terapia respiratoria realmente ha crecido de ser un arte a ser realmente una ciencia, y una ciencia cada vez más complicada, una ciencia que no solamente implica conocimiento de la fisiología, sino conocimiento de lo que es la ingeniería biomédica, porque nosotros trabajamos mucho en esto. En Estados Unidos, que es uno de los centros de mayor crecimiento de esto, los terapeutas respiratorios, como hace unos 5 o 6 años, decían, pues bueno, yo ya sé todo esto, ¿en qué puedo crecer un poco más? Y entonces, ayer también ya se platicaba de esto, se decía que salió otros niveles. Ellos son licenciados, pero salían a otro nivel y que lo llamaron el terapeuta respiratorio advanced. O sea, quería decir un terapeuta respiratorio avanzado. Ese avanzado tenía 2 objetivos primarios.
uno, no solamente saber de terapia respiratoria y fisiología respiratoria, sino saber todo lo que es la parte fisiológica y de monitoreo, que aquí lo demostró excelentemente Yadira, en qué es el nivel que debe de tener el terapeuta advanced. Y segundo, tiene que tener además conocimiento cardiovascular. Y entonces los terapeutas actualmente completos allá en Estados Unidos, para ser denominados el advanced, tienen que hacer un examen, pero les hacen examen de todo lo que es la fisiología, las pruebas, el monitoreo y toda la parte cardiovascular. En Estados Unidos actualmente hay simplemente como un 5% de los terapeutas que ya tienen esa certificación. Aquí en México no hay ese advanced, pero ya hay algunos que han trepado a estos niveles. Ustedes han escuchado la parte de neonatología, la parte de las pruebas. Esta es una demostración específica de que por el esfuerzo y por el trabajo y el estudio de algunos de los terapeutas en México han ido creciendo y se han ido un poco distanciando de todos los demás. No quiero decir que los demás no sean buenos, depende de dónde estás. Si ella está en el INER, por supuesto que tiene que ser buena, pero ese es el objetivo de la FTR, de tal manera de que todos podamos crecer, todos los terapeutas tengan el acceso a esto. Yadira es un ejemplo para nosotros, para los terapeutas respiratorios, de cómo con la voluntad de uno, amando esta profesión, uno puede seguir creciendo, y cuando se le escucha hablar, pues uno dice, esto es casi nivel de un médico especialista en esto, ¿no? Felicitaciones, qué bueno que lo hayas hecho. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes y damos por terminada esta ponencia.